Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos ya en el sábado de la semana número 16 del tiempo ordinario. Hoy es un día de fiesta de memoria de nuestros abuelos, de San Joaquín y Santa Ana. Un abrazo para todos los que llevan estos nombres, Joaquín, Ana. Un abrazo a todos aquellos que forman parte de nuestra vida y que llevan el nombre Ana o Joaquín. Muchos cumplen años el día de hoy. Felicidades. Hoy vamos a hacer la penúltima sección de esta homilía de Monseñor Romero. 6 de agosto de 1977, la claridad que mostró ayer sobre la fidelidad al reino, Monseñor la va a demostrar hoy, fidelidad a Cristo. ¿Qué tengo que decir? Necesito tu boca para que digas lo que yo quiero decirle a El Salvador. Oigamos a Monseñor. Hermanos, la arquidiócesis puede ofrecer ahora al Eterno Padre junto al Divino Transfigurado una iglesia unida, bendito sea Dios. Aquí la presencia de este presbiterio, pocas veces vista en la historia de nuestra iglesia, es la señal de que los predicadores de la palabra de Dios estamos de acuerdo en que lo que su obispo va dirigiendo, heredado del venerable predecesor Monseñor Luis Chávez y González, es una línea de pastoral que no la estamos inventando hoy. Viene del Concilio Vaticano II, viene de los cambios necesarios de una iglesia que precisamente por ser el cuerpo de Cristo en la historia, tiene que preguntarle a Cristo: ¿cómo quieres que hable en esta hora de la historia? Y Cristo me dice: tienes que hablar distinto de cómo se hablaba hace 4 siglos, en la Edad Media, en los primeros años. Soy Cristo que va contigo. Necesito tu boca para predicar a los hombres de 1977 el lenguaje que ellos necesitan. Es la unidad que se ha hecho sentir, hermanos, de múltiples maneras. Acabo de llegar de una reunión del extranjero donde mis hermanos obispos de Centroamérica y a través de cartas de todo el continente han manifestado una solidaridad conmovedora con esta iglesia de la arquidiócesis de San Salvador, lo cual nos está diciendo, junto con esas cartas humildes de nuestro pueblo o cartas de profesionales, de estudiantes universitarios, que se apiñan todos en torno de esta iglesia evangélica, que muy lejos de haber traicionado el evangelio, está siendo hoy la iglesia del Divino Transfigurado. Y decimos a Cristo también que le ofrecemos una iglesia manchada de sangre, una iglesia con su vestido blanco, pero manchado de persecución. Ha habido persecución, hay persecución, porque teológicamente persecución quiere decir impedir el mensaje de la iglesia. Y esto ha sucedido. Se ha impedido el mensaje auténtico de la iglesia. Se quiere poner contrapisas, poner medidas, cómo se debe de predicar. Y nosotros es a Cristo a quien tenemos que oír, como en esta mañana nos ha dicho el Padre Eterno, a Él oírle. Lo que Él os diga es lo que tenéis que predicar. Y hemos sufrido la persecución en los sacerdotes. No es necesario repetirlo todo. Saben y tienen conciencia que también la iglesia, perseguida en los destinatarios de su mensaje, en su pueblo, en sus campesinos, en sus grupos de reflexión, donde se siente
Monseñor está viviendo una experiencia de persecución, pero Monseñor tiene una libertad admirable. ¿Me quieren decir a mí qué es lo que debo decir como arzobispo? No, yo le pregunto a Jesús: Señor Jesús, ¿qué quieres que diga? Y Jesús le responde: habla para la iglesia de hoy, no hace como 400 años, como se hablaba hace 400 años. No como se hablaba a los orígenes de la iglesia. No, habla a la gente del día de hoy, en este caso 6 de agosto de 1977. Quiero contarles una anécdota que puede ayudarnos a nosotros y nosotras en este programa. Una vez en la UCA, en la Universidad UCA, después del programa, el día sábado, me invitaron a que fuéramos a la defensa de una tesis doctoral sobre filosofía. Yo no conocía al estudiante, pero estaba por graduarse de doctor en filosofía. Fuimos con mi compañero, el doctor Orestes, nos sentamos en las filas de ahí por medio y empezamos a escuchar al graduando defendiendo su tesis doctoral, y su tesis era sobre el pensamiento de Franz Hinkelhammer. Franz Hinkelhammer fue mi profesor en Costa Rica, en el DEI, un alemán, señor respetable, así bien mayor ya, escritor de muchísimos libros. Y el graduando, en la presentación en PowerPoint que hacía ahí, estaba diciendo: como dice Franz Hinkelhammer, como dice Franz Hinkelhammer. Y Franz Hinkelhammer, que tenía una gran barba, yo le veía el gesto, su lenguaje corporal, él se acariciaba la barba cada vez que escuchaba al graduando. Y terminada la exposición, le dan la palabra a Franz Hinkelhammer, la persona sobre la cual él estaba haciendo su tesis doctoral y que estaba defendiéndola. Y Franz, humildemente, como fue siempre, Franz ya se nos fue, Franz, le llega a decir: mira, todo está bien, solo te sugiero una corrección. Tú siempre dices, como dice Franz Hinkelhammer, y dice, ponlo en otro idioma, en otro tiempo, ponlo como decía, porque hoy ya no digo eso. Fue genial las palabras de Franz Hinkelhammer. Ya no digo eso. Hay que estar actualizado. Como decía, sí, porque en 1970 yo decía eso. Hoy digo otras cosas. Franz Hinkelhammer me designoró al grupo que estábamos trabajando en una mesa. Nos correspondió trabajar sobre los derechos humanos en ese diplomado. Son 2 meses internos en el DEI. Y decía: ¿y ustedes creen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU está realmente hablando de derechos humanos? Así era Franz Hinkelhammer. Y nosotros sí. Dicen: no. Lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU realmente son derechos animales. Y nos extrañamos, pero Franz tenía toda la razón. Derecho a la comida, derecho al abrigo, derecho al cuidado, son derechos animales. Porque así como cuidan a un niño, hoy cuidan a una mascota, y la mascota no tiene derechos humanos, ese es un derecho animal. Cuidan a la mascota como si cuidaran a un niño. Entonces, eso es derecho animal. El derecho humano es lo que hace específico a la persona. Por eso les decía, interesante saber ubicar la palabra en el contexto, en el tiempo exacto. Monseñor no puede estar diciendo lo que decía un obispo hace 400 años, hace 1000 años. No, tiene que hablar al pueblo de hoy, en este caso 6 de agosto de 1977. Los obispos tienen que hablar a la gente de hoy, 2025.
Y Monseñor no le pregunta al gobierno, ¿qué tengo que predicar? ¿Cómo tengo que hablar? No, le pregunta en su oración, le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué quieres que diga? Y Monseñor es obediente a Jesús. Ayer lo veíamos citando los Hechos de los Apóstoles. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué le tengo que hacer caso yo al gobierno? El gobierno me tiene que decir a mí cómo debo predicar. Eso es persecución, porque el evangelio es libre. Y por eso cuando nos matan sacerdotes, cuando nos matan campesinos por solo leer la Biblia, recuerde que en este país tener la Biblia latinoamericana era un delito. A usted le encontraban una Biblia Reina Valera. La diferencia de una Reina Valera con la Biblia latinoamericana y otras Biblias es que la nuestra, la católica, en el pie de página tiene el comentario de lo que se ha leído ahí arriba. Y esos comentarios, para este gobierno enfermo, lo consideró subversivo. Y no permitían que un campesino tuviera la Biblia latinoamericana. Por eso muchos campesinos, yo conozco varios, para salvar la vida tuvieron que enterrar la Biblia. Don Lalito, no sé si nos escucha Don Lalito ahí en Chinamequita, en La Paz. Después de tantos años, él tuvo que enterrar su Biblia y nos dijo, ahí donde está esa huerta, al pie de la huerta, enterré mi Biblia. Y le dijimos, ¿ya la sacó? No, Dios, hay que se quede. ¿Cuánta gente tuvo que enterrar su Biblia porque la Biblia fue considerada subversiva, comunista? En esta tierra, la persecución fue brutal. Pero Monseñor concluye, pero esta arquidiócesis está unida aún con la persecución y no la va a dividir nadie, porque esta gente ha comprendido que hablamos el lenguaje de Cristo para el día de hoy. No hemos cambiado el lenguaje, no seguimos hablando lo que se hablaba hace 400 años, hablamos lo que Jesús quiere decir hoy. Y esto es lo que hace grande a Monseñor Romero. Hablamos lo que Cristo diría hoy. Mañana vamos a terminar esta homilía del 6 de agosto de 1977. Vámonos a las lecturas porque hay bastante que aprender sobre el Éxodo. Ya estamos en el capítulo 24, versículos del 3 al 8 y dice lo siguiente. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, y el pueblo contestó con voz unánime: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes, de acuerdo con todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya pasó el momento de la entrega de los 10 mandamientos. Yo lo explicaba el día de ayer como una catequesis, más que por convencerlo a usted y que se haga de mi iglesia. No me interesa eso. No es eso lo primordial. Me interesa que usted comprenda por qué ahí hay 10 mandamientos y por qué la iglesia, a la hora de publicar los mismos 10 mandamientos,
tiene esas 3 modificaciones. Eliminamos el segundo, no te harás imágenes de lo que hay arriba, en el cielo, de lo que hay, etc. Dividimos en 2 partes el número 10, a uno le llamamos mandamiento 9 y al otro mandamiento 10. Y en vez de santificar el sábado, decimos santificamos la fiesta. Son 3 modificaciones que la iglesia hace. Pues ya pasó el momento de la entrega de los 10 mandamientos. Ahora viene el rito de consagración. Vamos a hacer un sacrificio de novillos, de terneros. Le vamos a sacar la sangre. La mitad de la sangre la vamos a quemar en el altar y la otra mitad la vamos a rociar, la voy a rociar con ustedes. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con ustedes de acuerdo con todas estas palabras. Gracias a Dios, usted y yo no somos de esa religión judía. ¿Se imagina usted un altar donde le saquen la sangre al toro, la mitad la tiran en el altar con el incienso y la otra mitad me la tiren a mí? ¿Se imagina yo todo manchado de sangre de buey? Digo, esta fue la práctica que encontró Jesús, la práctica de Moisés en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí. Gracias a Dios, vino Jesús y trajo una nueva alianza. Y en vez de derramar la sangre de un toro, de un chivo, de un cabro o de 2 pichones, la mitad se tira en el altar y la mitad de la sangre me la tiran a mí. No, en vez de eso, Jesús nos trajo una nueva alianza. Haremos todo, correcto, haremos todo lo que diga el Señor, todo lo que está escrito ahí. Y cuando usted y yo participamos de la Santa Misa, escuchamos la predicación del sacerdote, del obispo, del arzobispo, del papa, nuestra actitud tiene que ser esa. Haremos todo lo que nos acaba de decir el Señor. Así era el rito en tiempos de Moisés. Así se mantuvo ese rito hasta que llegó Jesús. ¿Recuerdan cuando entonamos el Tantum Ergo? Cuando hacemos la exposición del Santísimo, que cantamos aquello de cesen ante el nuevo rito los de antigua tradición. Cesen, que acaben, que pasen esos ritos. Eso de la sangre de los novillos, la mitad en el altar y la mitad aspergida sobre nosotros. No, eso, cesen ante el nuevo rito, los de antigua tradición. Y que venga la nueva tradición, que venga la sangre de la nueva alianza, que ya no es la mitad en el altar y la mitad sobre nosotros. No, yo paso, si el sacerdote lo tiene a bien, me da la hostia y ese es el cuerpo de Cristo. Y si no, moja la hostia en el vino, que es la sangre de Cristo, y comulgo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto funciona así. Nosotros tenemos un nuevo rito, la Santa Eucaristía. Ese nuevo rito, esa Santa Eucaristía, sustituyó ese rito de antigua tradición. Vamos al Evangelio. Estamos en el capítulo 13 de Mateo, versículos 24 al 30, y dice lo siguiente. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño,
porque si arrancan la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recogen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Les quiero decir, es prácticamente imposible, pero de verdad imposible, agotar en unos minutos la explicación de esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué es lo que sucede? El sembrador, como decíamos anteayer, el sembrador sembró, tiró buena semilla. Había 4 tipos de tierra, pero aquí, en esta parábola, es una siembra efectiva. La semilla es buena semilla, la tierra es buena tierra. El hombre siembra trigo, quiere cosecha, sembró trigo. Pero mientras todos dormían, un enemigo de él vino y sembró cizaña. La tierra es buena, pero la cizaña es una semilla mala. ¿Qué entendemos por semilla mala? Y aquí está la gran explicación de esta parábola. El trigo, cuando ya está en su punto, el trigo echa unas espigas. Primero la espiga se pone verde, pero poco a poco se va cambiando color hasta convertirse en una espiga dorada, así como que si fueran de oro. Por eso en el canto de comunión: una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Una espiga, hay que ver los trigales. Yo tuve la dicha de verlos en Guatemala. Esos trigales parecen oro, las espigas. El trigo, cuando está en su punto, echa espigas verdes. Pero cuando la espiga, por el sol y por el clima perfecto de los ambientes donde se siembra el trigo, se pone dorado. Y la cizaña crece a la par del trigo. Cuando están jóvenes las dos plantas, el trigo y la cizaña, se parecen mucho. ¿Quieren que vayamos a cortarla? No, espérese. Espérese, cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces sí. Entonces usted me va a decir: ¿y cómo distingue usted el trigo de la cizaña? La gran diferencia es que el trigo echa espigas, da fruto. La cizaña es, la palabra se oye fea, es solo paja, solo zacate, es solo planta, nunca da fruto. La cizaña no destruye el trigo, pero sí se confunde con el trigo. Cuando uno va a un campo y mira sembrado el trigo, mira a la par del trigo algo que puede llamársele maleza, nosotros le podemos decir cizaña. Usted no distingue, no hay capacidad de distinguir entre la planta del trigo y la planta de la cizaña. No se puede. Pero cuando llega el momento de dar fruto, entonces usted dice: ahora sí entiendo. Ahora yo aparto el trigo porque ya vi que tiene espigas, y la otra mata, la que no tiene espiga, esa la voy a cortar, porque esta va para el fuego y el trigo va para el granero. Si aplicamos esta lectura a nuestra vida ordinaria, usted sabe cuánto le cuesta a usted
ser trigo. Usted tiene su propia experiencia, yo tengo la mía. Cuesta ser trigo, porque nos hemos criado y trabajamos alrededor de cizaña. Estamos rodeados de cizaña. Gente que no da fruto, pero se confunde, está a la par de nosotros. Y cuando usted, cristiano, cristiana, usted da fruto, usted es trigo. Y el que está a la par suyo no da fruto, es solo paja. Y cuando es solo paja, su destino es que lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Y usted, si usted da fruto, usted va para los graneros de Dios. Esta es la esperanza de esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en buena tierra. Mientras todos dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Sembró plantas que no dan fruto. ¿Quieres que los cortemos? No, espérese. Espérese que llegue el tiempo de la cosecha. Porque cuando llegue la cosecha, vamos a ver quién es quién. Unos serán trigo, otros serán cizaña, serán paja y serán lanzados al fuego. Y los que den fruto, primero Dios, los que demos fruto, vamos para los graneros de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.